Hola, Galen, ¿qué tal? Hola, Galen, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, Esteban. ¿Cómo estás tú? Bien, bien, ¿cómo estás? Bien, bien, A ver, aquí ya aguantando los fresquitos de Austin. ¿los qué? ¿Los fríos? Ey, Mm. es- este año no vienen para acá. No, va a venir mi hermano, va a venir en febrero, viene para acá. Hola, Roman, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Pero vamos a ir, yo quiero ir de todas maneras el próximo año porque me encanta Austin, ¿no? Y Sí, extraño sí, mucho sí, mi bueno, segunda tierra. sí, señor. Pues aquí ya sabes que te esperamos siempre con los Claro, brazos sí, abiertos. gracias. Allen, qué gusto de verte. ¿Qué tal, Alonso? ¿Cómo ¿Cómo te ha estás? ido? Qué bueno que estás acá. Hola, 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 Roman. Ahí Hola, voy. Alonso. ¿Qué tal, Ivonne? ¿Cómo estás? ¿Qué Buenos tal? días a todos, hola Alonso. ¿Qué tal van? Hola. Galeno, ¿Qué? me alegro de verte la cara siempre. Sí, lo mismo digo. Para Ivonne y para Roman, con Galen nos conocemos hace unos 40 años. Sí, hombre. Sí, fueron muy Y- Compañeros de aventuras Bueno, en la universidad. Universidad sí, de Texas. Universidad No, de Texas. más de 40, Galen, porque yo llegué allá en el 79. Pues sí, yo llevo ya la friolera de 50 años aquí en Austin. Friolera, qué increíble. Sí. Pero bueno, una linda ciudad, ¿no? Sí, 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 muy cambiada, pero sigue vivible. Vivible. Bueno, por lo menos tu casa es muy vivible porque es muy simpática. Bueno, ya hace un año que estuvieron ustedes por aquí, ya. Un año ya. Sí, qué Increíble. barbaridad. Sí. Bueno, Roman, ¿qué tal? Roman está en California. En Hola, San Diego. Carmen, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, ¿Cómo Alonso? te ha ido? Acá estamos hablando de nuestra historia, nuestras historias personales. Que ya Galen Bien, nos dice bien. que... Pasé el COVID en Siracusa, Ah, no vi nada de Siracusa, ya. pero bueno, ya lo pasé. Bueno, qué Hola, bueno. Carmen. ¿Ya estás bien? ¿Te sientes bien? No. Sí, sí, sí. Ya. Bueno, se te Fue ve muy muy... leve, muy leve. Tenía yo 5 vacunas encima. O sea, Bueno, se te ve muy saludable, Carmen. gracias. Igual Ivonne y Roman. Roman está en California, Ivonne está en Lima y Galen en Texas con Carmen. Galen y Carmen. Y Esteban pues, está en la conducción de todo. No, yo hasta acá nomás llego, así que cuando quieras, Alonso. Bueno, bueno, gracias por unirse a nuestra reunión. Vamos a hablar de del que creo que es uno de los más grandes textos, ¿no?, de la literatura contemporánea. Es una fecha importante porque estamos además celebrando los 100 años de la publicación del libro más famoso de su autor, del Ulises. El Ulises se publicó en Francia, en las imprentas de Dijon, en febrero de 1922, ¿no?, justo a tiempo para que llegara a las manos de Joyce el día de su cumpleaños número 40. Y bueno, ha sido pues una referencia, ¿no?, por la simple y sencilla razón de que el Ulises rompe los paradigmas del idioma. Joyce dice que el lenguaje que se ha usado en la literatura hasta esa época sirve para expresar los razonamientos, las ideas, pero no lo más importante de los seres humanos, que son sus emociones, sus sensaciones y las expresiones de su inconsciente. Y entonces que el lenguaje que él va a usar en el Ulises tiene que ver más con eh, repeticiones, reiteraciones, falta de respeto a las leyes de la redacción o de la gramática, superposición de niveles, porque así es como nosotros sentimos. No, a lo mejor no es como pensamos, pero así es como sentimos. Una multitud de sensaciones que se superponen, que se... Eh, que conviven dentro de nosotros, y el lenguaje que él usa, el lenguaje, dice Joyce, el lenguaje que él usa es el lenguaje que corresponde a
esa verdad esencial sobre quiénes somos, no unas máquinas que piensan. Los seres humanos no somos unos seres que piensan, sino unos animales, ¿no? Animales de sensaciones, percepciones, contradicciones, pasiones, emociones, o sea, algo más visceral, esencial y profundo que las ideas. Las ideas son expresión ya de nuestra mente civilizada, pero en el fondo de quienes somos laten en realidad una multitud de sensaciones intensas, contradictorias, y el lenguaje que usa el Ulises es el que va a expresar eso, ¿no? Mejor que nadie, ¿no? ¿A qué edad Este escribió, es el idea, ¿no? Perdón, Roman, adelante. perdón, Alonso, a qué edad escribió el Ulises? Bueno, mira, él tiene este proyecto Aproximadamente. bueno, él tiene este proyecto como un cuento que iba a incorporar a su libro Dublineses, pero luego se convierte en una novela. Y yo creo que él se publica cuando él tiene 40 años. Él tiene que haber trabajado muchos años en esto, en sus años 30, ¿no? Entre 30. los 30 y los 40, ¿no? Sí, Interesante. sí, 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 sí. Bueno, y entonces esta es la razón por la cual es muy importante en este año recordar esta novela. Todos, desde que salió el Ulises, escriben influenciados por el Ulises. Así no hayan leído el Ulises, están influenciados porque la manera de escribir cambia cuando aparece esta novela, ¿no? Se vuelve más suelta, se vuelve más desfachatada, más insolente, desde que aparece el Ulises, ¿no? Hay un maravilloso artículo de Luis Loaiza en su libro, su gran libro, en mi opinión, Libros Extraños, de la editorial Pretextos, que es un libro sobre el lenguaje del Ulises, ¿no? Y donde dice que cita dos frases, ¿no? Una de Cortázar en Torito, que la frase es el boxeador que es Torito le pegó una piña que te la voglio dire. Una piña en el lenguaje lunfardo, como sabía don Luis Saroceno, nuestro profesor, es un puñetazo, ¿no? Que te la voglio dire, que te quiero decir, que te quiero contar. O sea, mete una jerga lunfarda con una palabra en italiano, y este tipo de frase no hubiera sido posible sin esa libertad desfachatada para mezclar, meter jergas y meter frases orales y meter diferentes niveles de lenguaje en uno solo. Esta es una frase que dice el personaje del Torito de Cortázar, y dice, aunque Cortázar no haya leído el Ulises, el lenguaje que el Ulises contribuyó a crear para todos los escritores, ¿no? Influye aún en los que no lo han leído. Y otra frase que dice Cortázar, perdón, Loaiza, es una frase de García Márquez. En un cuento de García Márquez, un hombre llega a un pueblo y ve a la mujer más hermosa del mundo y piensa qué vainas se le ocurren a Dios. Entonces, este tipo de frase también, ¿no? Dice, es totalmente dentro del paradigma joyciano, ¿no? ¿Qué vainas se le ocurren a Dios? Bueno, entonces esto es parte de la influencia y de la importancia que tiene, bueno, recordar el Ulises hoy día, en este año. Hay algunos datos biográficos. Joyce es el mayor de 12 hermanos. Su padre es un hombre ingenioso, borrachín, del típico que corresponde, digamos, a esa idea de los irlandeses, como que van a los pubs y se emborrachan y se juerguean. Dilapida una fortuna. Joyce vive su infancia mudándose de casa en casa porque los padres no pueden pagar el alquiler, no pagan 3 meses y una noche se mudan a otro apartamento para no pagar el alquiler los últimos meses del que han dejado. Y así vive. Pero le hacía gracia a su papá porque era divertido, ¿no? Y un día, por ejemplo, esto cuenta también
Loaiza, están tomando desayuno, leyendo el periódico en la mesa, su papá, su mamá y los hermanos, y su papá dice, hola, hola, Juan Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola Alonso, ¿qué tal? ¿Qué dices? Disculpa la tardanza. No, Juan Carlos, más bien gracias a ti por el comentario que has hecho sobre los muertos en tu página que te leemos yo leo todos los días. Ah, sí, Sí, tú sabes que muchas gracias. generó repercusiones porque inmediatamente me escribió Roberto Chang, no sé si lo conoces. No. Roberto Chang es el economista peruano con mayor posibilidades a ganarse el premio Nobel algún día. Es un Ojalá, sí. compañero mío de colegio y es un genio de la economía y vive en Rutgers y su esposa es poeta, es una judía americana. Y me escribió inmediatamente, qué gusto, Juan Carlos, que estés leyendo Los muertos de James Joyce. Son parte de los textos clásicos de literatura inglesa que aquí Sí. nos enseñan en la universidad. Sí. Bueno, es que es uno de los grandes relatos yo creo, de cualquier lengua, ¿no? En nuestra época. Así que vamos a leer ahora unos fragmentos y a tratar de, cada vez que yo lo leo es una experiencia nueva, ¿no? Y bueno, estábamos recordando ahora que son los 100 años del Ulises, ¿no? De cómo el lenguaje del Ulises se ha convertido en un lenguaje paradigmático para nuestra época. Y también estas dos frases, ¿no? De García Márquez y de Julio Cortázar, cuando Julio Cortázar dice le pegó una piña que te la voglio dire, en el cuento Torito, donde mezcla jerga y italiano y esta otra de García Márquez, cuando un tipo llega a un pueblo y ve a la mujer más hermosa del mundo y dice qué vainas se le ocurren a Dios. Este tipo de frases son las que, digamos, pertenecen al paradigma del mundo de Joyce. Y hay que recordar, como les decía, bueno, ahora mismo la presencia del padre, ¿no? Y les contaba un día cómo es que están sentados en la mesa y el padre lee el periódico, el padre de Joyce lee el periódico y le dice, se ha muerto fulano de tal, ve la página de defunciones. Y su esposa le dice, ¿se ha muerto de verdad? No lo puedo creer, ¿no? Y el padre le contesta, bueno, hay que creerlo porque se han tomado la molestia de enterrarlo. Se han tomado la molestia de enterrarlo, le dice el padre. Entonces el padre tenía este tipo siempre de comentarios en los que le daba mucha risa a su hijo, pero no le daba mucha risa a la mujer, a la madre de Joyce, que más bien vivía en un mundo en el que tenía que sufrir, ¿no? Con todas las borracheras, las salidas y los despilfarros del marido. Hay un hermano también, Stanislaus, un tipo muy brillante con el que Joyce va a tener una complicidad. Él es educado en un colegio católico, en el colegio de Conglaws, en Dublín, y el catolicismo va a tener una importancia muy importante, sobre todo por un tema que vamos a ver más adelante cuando veamos el tema del cuento de los muertos, que es algo que él acuña, que es la epifanía. O sea, para Joyce, y esto es algo que me parece una comparación interesante, un escritor hace lo mismo que hace un cura en una misa, que es tomar elementos terrenales, como el pan y el vino, y convertirlos en algo que es eterno o que aspira a ser eterno, ¿no? En el cuerpo y la sangre de Cristo. Tomas pan y vino y lo conviertes en el cuerpo y la sangre de Cristo, que son eternos. Algo así es lo que quiere hacer un escritor, tomar los elementos de la vida diaria y convertirlos a través del lenguaje en algo que es eterno o que aspira a ser eterno. Joyce nunca fue católico practicante, pero la cultura católica en la que él creció influyeron en su modo de ser. Y, por ejemplo, la idea de la epifanía es una idea que tiene también raíces católicas y se aplica a la literatura. La epifanía es una revelación. Y en las obras de Joyce, muchas veces los personajes reciben una revelación sobre sus vidas, como por ejemplo en el cuento de los muertos, cuando ella le cuenta, en Greta le cuenta que ella tuvo a este muchacho, a Michael Fury,
él se da cuenta, hay una revelación ahí del papel que él cumple en la vida de su esposa, ¿no? O sea, hay momentos en los cuentos de Joyce y en las novelas de Joyce donde se revela una verdad que hasta entonces no habían imaginado, no habían previsto. Así como en la vida de todos nosotros, pues también hay momentos en los que se nos revela una verdad, ¿no? Nos enteramos, nos damos cuenta de quiénes somos, de lo que somos, de cuál es el fondo de nuestra vida, de nuestra existencia, y esto es algo que la literatura de Joyce también, bueno, revela. Hay que tener en cuenta, ¿no?, lo que es Irlanda, ¿no? Irlanda vive a lo largo de su vida, de su historia, una gran lucha por la independencia a lo largo del siglo XIX. Bueno, Irlanda es un país con raíces celtas, ¿no? Hasta hoy en los colegios se enseña el gaélico. Bueno, el inglés es la lengua principal, pero se enseña el gaélico. Y tiene una larga historia de lucha por independencia contra Inglaterra, ¿no? Antes de eso, en el siglo XIX, se produce en Irlanda la famosa hambruna de la papa, ¿no? The Potato Famine, ¿no? Con lo cual se arruinan las cosechas de papa y eso produce una enorme migración de irlandeses a muchos países y especialmente a los Estados Unidos, que es la razón por la que en Boston hoy día ustedes pueden ver las banderas verdes y la celebración de Saint Patrick en las calles, y lo mismo en Nueva York. Uno de los héroes de esta lucha, ¿no?, de los irlandeses es este señor que vamos a ver acá ahora, que es Parnell. ¿Lo ven ustedes, no? Charles Stewart Parnell. Ya, este tipo es uno de los grandes luchadores por la independencia de Irlanda, ¿no? Ahora, ¿qué pasó acá? Este es un hombre que se muere de un infarto a los 45, 46 años, ¿no? Parnell fue un luchador incansable. El primer ministro inglés Gladstone dijo que era el hombre más excepcional que él había conocido. Es un tipo que digamos, se convirtió en el héroe de la población irlandesa por levantar estos bastiones contra el dominio inglés, ¿no? Pero tuvo un serio problema en su vida privada. Y el serio problema que tuvo es que se enamoró de la esposa de uno de sus compañeros, del general William O'Shea. Se enamoró de Kitty O'Shea y se descubrió que era padre de 3 de sus hijos, ¿no? Y entonces esto en el mundo católico irlandés, que es un mundo evidentemente, digamos, ultraconservador. Puritano, conservador, por supuesto, exactamente, ¿no? Se convirtió en un serio problema y la iglesia condena su actuación y Parnell se hunde, lo que se llama the fall from the state of grace, ¿no? La caída del estado de gracia de Parnell, pero se convierte en un símbolo al mismo tiempo de una lucha que pudo cristalizarse y que se vio frustrada por estas circunstancias de su vida privada en su relación con Kitty O'Shea. Es curioso pensar, ¿no?, que la independencia de Irlanda se logra realmente en diciembre del 22, o sea, finalmente, que es justamente el año en el que sale Ulises, o sea que ahorita estamos celebrando, o estarán ellos celebrando, o los que tengamos raíces irlandesas estaremos celebrando la independencia, algo que no logró Irlanda del Norte, ¿no? Por más que hubo también rebeliones, como habrán visto ustedes en la película Belfast, que se dio en Lima hace unos años. Irlanda es un país de escritores, ¿no? Es un país lleno de escritores. Yo estuve ahí hace poco, ¿no? O sea, vamos a poner aquí en el chat algunos nombres, ¿no? Tenemos, bueno, evidentemente primero a Jonathan Swift, ¿no?, que como ustedes saben escribió esta famosa
leyenda, esta famosa alegoría de Gulliver en el país de los enanos, ¿no? Ustedes pueden hacer una serie de relaciones con, con otras situaciones en cualquier campo de la vida. Bueno, por supuesto, el gran poeta William Butler Yeats, ya me salió Years, ¿no? Yeats, ¿no? Que escribió, bueno, uno de los poemas que más anuncia lo que está pasando en el mundo hoy día, The Second Coming, ¿no? Donde dice esta frase famosa, los mejores carecen de toda convicción y los peores están llenos de una intensidad apasionada, ¿no? Que a lo mejor se aplica a lo que vemos en el mundo hoy día. Los mejores carecen de toda convicción y los peores están llenos de una intensidad apasionada. William Butler Yeats. Por supuesto, Oscar Wilde, que también era irlandés, y ahora que he estado en Dublín, hay un montón de estatuas de Oscar Wilde por la ciudad, ¿no? Oscar Wilde, que tuvo una vida trágica, que también murió pobre en la indigencia y joven a los 46 años en París, después de sufrir cárcel, acusado de ser homosexual, en la cárcel de Reading, ¿no? Pero que en los años de 1890, comienzos de esa década por lo menos, era una estrella, ¿no? O sea, Wilde llegaba a una reunión y la conversación, la simpatía, la capacidad de seducción de Wilde eran ejemplares. Por eso dijo que el talento lo había puesto en su obra, pero el genio en su vida, ¿no? Desde que se vestía, ¿no? Desde cómo se vestía, era un personaje increíble, Oscar Wilde. Grandes frases, una de ellas es, hoy día he trabajado mucho, por la mañana puse una coma y en la tarde quité una coma. Y esto que parece un chiste, en realidad no es un chiste, porque a veces la coma tiene una importancia enorme en lo que uno escribe, ¿no? Y bueno, el otro gran irlandés, que es Samuel Beckett, que escribió, como ustedes bien saben, Esperando a Godot, donde hay unos tipos que están esperando que llegue Godot, así como hoy esperamos que caiga el gobierno que, como dice Juan Carlos, a lo mejor no va a caer hasta que termine su periodo. Estamos esperando, la gente está esperando siempre que alguien llega, y al final estos dos personajes, uno de ellos le dice al otro vamos, y el otro le dice sí vamos, y se quedan ahí y no se mueven, ¿no? Es un ejemplo de la inmovilidad de las situaciones humanas. Y también otro gran poeta, Seamus Heaney, que ganó el premio Nobel. Acá hay varios premios Nobel, ¿no? Yeats, Beckett, Heaney, son premios Nobel. Y evidentemente James Joyce, ¿no? Al que nos estamos refiriendo. Bueno, a ver, creo que lo que mejor define, ¿no? la obra de Joyce es esta apuesta por llegar a lo esencial del lenguaje y a través de eso a lo esencial de quiénes somos, de los seres humanos, ¿no? A ver, yo quiero ver si empezamos viendo este momento, que es la presentación del personaje de Gabriel, ¿no? Acá está quién es él. A mí me encantan estas descripciones. Esto está al comienzo de la historia. Por favor, Ivonne, ¿tú podrías leer esta parte si fueras tan amable? Era un hombre joven, sí. Era un hombre joven, más bien alto y robusto. El color encarnado de sus mejillas le llegaba a la frente, donde se regaba en parches rojizos y sin forma, y en su cara desnuda brillaban sin cesar los lentes y los aros de oro de los espejuelos que amparaban sus ojos inquietos y delicados. Llevaba el brillante pelo negro partido al medio y peinado hacia atrás en una larga curva por detrás de las orejas, donde se ondeaba leve debajo de la estría que le dejaba marcada el sombrero. Muy bien, muchas gracias, Ivonne. Este es Gabriel, ¿no? Miren estas descripciones llenas de sensaciones, ¿no? Se regaba en parches rojizos, el color encarnado, brillaban los lentes en su cara desnuda. Todo esto tiene una vida, ¿no? Porque los aros de ojo amparaban sus ojos, le daban amparo a sus ojos.
le daban protección a sus ojos. Llevaba el brillante pelo negro partido al medio, ¿no? Este es el personaje al que nos estamos refiriendo, ¿no? Y aquí podríamos hablar de este señor que está acá. ¿Lo ven, no? Sí, ahí está. Sí. Sí. Bueno, es él, podría ser él. Miren los espejuelos, miren el sombrero, ¿no? Bueno, no se ve la raya partida al medio porque está con sombrero, pero este es Joyce a los 20 y tantos años, ¿no? O sea, más o menos en la época en la que puede haber estado escribiendo este libro, un poco antes probablemente. Pero ahí está. Ahora, miren ustedes la penetración de la mirada, es algo que siempre me ha fascinado en las fotos de Joyce, ¿no? Y que es algo que él no va a perder, ¿no? Y me contaba Sylvia Beach, que es Sylvia Beach es un personaje increíble que dirigía la librería Shakespeare and Company en París y que editó el Ulises, y ella cuenta que lo que más le impresionaba de Joyce era el pelo y los ojos, y que era siempre muy elegante, y que cuando se lo presentaban, le daba la mano y decía James Joyce, ¿no? Pero siempre había algo de extraño, misterioso, intenso en su expresión, ¿no? en su mirada, y aquí está un poco él haciendo un autorretrato. Bueno, Los Muertos empieza cuando van todos a esta cena, ¿no? Como ustedes saben, ¿no? Van todos a esta cena. Gabriel es un tipo, bueno, consciente, sensible, intelectualmente muy bien dotado, y él tiene que dar un discurso, y él dice, caramba, hablaré de Robert Browning porque de repente esta gente que me escucha es gente que no sabe quién es Browning, ¿no? Mejor voy a hablar de Shakespeare o de Thomas More, ¿no? Entonces, es un tipo autosuficiente, ¿no? Piensa que él sabe más que los otros y que, en cierto modo, está por encima de los demás, ¿no? En este trozo. Y luego, él da este discurso y habla de algo muy importante para los irlandeses, que es su hospitalidad, su amabilidad. Nadie como los irlandeses para recibir bien a la gente que viene de afuera, ¿no? Eso es lo que somos. Es lo que él va a decir en su discurso, su amabilidad. A mí me encantan estas descripciones, no sé, a mí me parecen notables. A ver, Ivonne, por favor, un ganso gordo y pardo. Un ganso gordo y pardo descansaba a un extremo de la mesa y al otro extremo, sobre un lecho de papel plegado, adornado con ramitas de perejil, reposaba un jamón grande, despellejado y rociado de migajas, las canillas guardecidas con primorosos flecos de papel, y justo al lado rodajas de carne condimentada. Entre estos extremos rivales corrían hileras paralelas de entremeses, 2 seos de gelatina roja y amarilla, un plato llano lleno de bloques de manjar blanco y jalea roja, un largo plato en forma de hoja con su tallo como mango, donde había montones de pasas moradas y de almendras peladas, un plato gemelo con un rectángulo de higos de esmirna encima, un plato de natilla rebozada con polvo de nuez moscada, un pequeño bol lleno de chocolates y caramelos envueltos en papel dorado y plateado, y un búcaro del que salían tallos de apio. En el centro de la mesa, como centinelas del frutero que tenía una pirámide de naranjas y manzanas americanas, había 2 garrafas achatadas, antiguas, de cristal tallado, una con oporto y la otra con jerez abocado. Sobre el piano cerrado aguardaba un pudín en un enorme plato amarillo, y detrás habían 3 pelotones de botellas de stout, de ale y de agua mineral, alineadas de acuerdo con el color de su uniforme. Muy bien, gracias, Ivonne, muchas gracias. Miren esto, ¿no? Miren, la manera como él le da vida a los objetos, más o menos eso es lo que quiero resaltar acá, ¿no? Le da vida a los objetos. Las 2 garrafas ya eran centinelas del frutero, o sea, de este lugar donde están la pirámide de naranjas y manzanas agrias, ¿no? Luego, el pudín aguarda, ¿no? Porque el pudín viene después, ¿no? Espera, pero el pudín tiene una vida, se está guardando, ¿no?
Bueno, todo esto tiene entonces una vivacidad que le da el tipo de descripción que hace el personaje. Me encanta la idea de que un ganso gordo y pardo descansaba, ¿no? Está descansando en un extremo de la mesa, ¿no? Y al otro lado reposa un jamón grande. O sea, la capacidad de un escritor de darle vida a los objetos y de hacer que las historias, bueno, que los objetos brillen, ¿no? Y acá da su discurso y dice esto, ¿no? Dice esto. Los irlandeses somos la gente más, más, más amable, más hospitalaria, ¿no? Somos las personas de mejor espíritu que tenemos. A ver, mira por favor, Ivonne, cada año que pasa, pues leer ahí. Cada año que pasa siento con mayor fuerza que nuestro país no tiene otra tradición que honre mejor y guarde con mayor celo que la hospitalidad. Es una tradición única en mi experiencia y he visitado no pocos países extranjeros, entre las naciones modernas. Algunos dirían tal vez que es más defecto que virtud del cual van a gloriarse, pero aun si concediéramos que fuera así, se trata, a mi entender, de un defecto principesco, que confío que cultivemos por muchos años por venir. De una cosa, por lo menos, estoy seguro. Mientras este techo cobije a las buenas almas mencionadas antes, y deseo desde el fondo de mi corazón que sea así por muchos años, y muchos años por transcurrir, la tradición de genuina, cálidamente entrañable y cortés hospitalidad irlandesa, que nuestros antepasados nos legaron y que a su vez debemos legar a nuestros descendientes, palpita todavía entre nosotros. Muy bien, gracias, Ivonne. Recordé mucho este pasaje hace poco, que un taxista en Irlanda, ¿no? Al dejarnos en el hotel, nos explicó todos los lugares donde él creía que debíamos ir, ¿no? Y con mucho detalle, con mucha generosidad, el taxista hablándonos. Y entonces yo le dije, no sé por qué le dije, pero ustedes se parecen a los ingleses. Me dijo, no, no somos como los ingleses, pero buenas gentes, no como ellos. Esa fue su explicación. Acá termina la escena y Greta, la esposa de Gabriel, oye esta canción, The Lass of Aughrim, ¿no? A ver, miren esto. Este es el momento en el que la historia toma un giro, ¿ya? Como ustedes ya lo saben. Gabriel no había salido a la puerta con los demás. Ya. Por favor, Ivonne. Gabriel no había salido a la puerta con los demás. Se quedó en la oscuridad del zaguán mirando hacia la escalera. Había una mujer parada en lo alto del primer descanso, en las sombras también. No podía verle a ella la cara, pero podía ver retazos del vestido, color terracota y salmón, que la oscuridad hacía parecer blanco y negro. Era su mujer. Se apoyaba en la baranda oyendo algo. Gabriel se sorprendió de su inmovilidad y aguzó el oído para oír él también, pero no podía oír más que el ruido de las risas y de la discusión del portal, unos pocos acordes del piano y las notas de una canción cantada por un hombre. Se quedó inmóvil en el zaguán sombrío, tratando de captar la canción que cantaba aquella voz y escudriñando a su mujer. Había misterio y gracia en su pose, como si fuera ella el símbolo de algo. Se preguntó de qué podría ser símbolo una mujer de pie en una escalera, oyendo una melodía lejana. Si fuera pintor, la pintaría en esa misma posición. El sombrero de fieltro azul destacaría el bronce de su pelo recortado en la sombra, y los fragmentos oscuros de su traje pondrían las partes claras de relieve. Lejana melodía llamaría él al cuadro, si fuera el pintor. Cerraron la puerta de frente. Muy bien, gracias, Ivonne. Exactamente. Y así llamaría él al cuadro si fuera el pintor. Y ustedes sabrán, y a lo mejor ya lo han visto, que la última película de otro heredero de irlandeses llamado John Huston, uno de los más importantes, interesantes directores del cine americano, cuya primera película fue El halcón maltés, ¿no? Que ya es una maravilla de ver, y que hizo otras adaptaciones de películas, como por ejemplo El hombre que sería rey, que es toda una alegoría
de lo que es la búsqueda del poder, ¿no? El hombre que sería rey, que está basado en un relato de Rudyard Kipling. Y la última película de John Huston, que él dirigió en silla de ruedas, ¿no? Fue Los Muertos, con la actuación de su hija Angélica, ¿no? Para que ustedes a lo mejor recordarán, Sí. porque es uno de los personajes de Crimes and Misdemeanors, Crímenes y Pecados de Woody Allen, y otras películas. El honor de los Prizzi, ¿no? También Esteban, creo. El honor de los Prizzi. Bueno, John Huston también, bueno, hizo el Tesoro de la Sierra Madre, me parece. Tesoro de la Sierra Madre, por supuesto, donde dirigió su padre, o Walter, sí. Bueno, Claro, y aquí en bueno, esta película, una cosita más puedo decir. ¿Perdón? Una cosita más puedo decir. Claro, una claro. cosita más puedo decir. Que bueno, John Huston tiene también carrera como actor, porque actuó Sí. también en Chinatown de Roman Polanski. Exacto. Y bueno, su familia entera se dedica a la actuación. Su papá era actor, él fue director, actor, su hija es actriz y su nieto ahora es actor. Jack Huston también es. No lo sabía lo del nieto, ¿no? Mira. Bueno, eso nomás. Que Personaje sigue habiendo también. actores Huston. Tiene unas memorias, ¿no? Ajá. Bueno, y acá está el momento en la película donde ocurre esto que acabamos de leer. Ella escucha esta canción. Ahora vamos a ver un momentito. Y está esta bellísima canción. ¿La película se puede ver en YouTube? Se puede ver enterita. ¿En cuál? Toda enterita. Ah, ya. Este es el momento crucial, ¿no? Cuando escucha The Last of Ogrim, porque esto es lo que va a provocar el llamado desenlace de la historia, ¿no? O sea, fíjense ustedes cómo en lo que Lady Bond dice, él llamaría lejana melodía, llamaría el cuadro, ¿no? Si es que pudiera pintar un cuadro de su esposa, de ella escuchando esta canción. Salen de la cena, estas son descripciones notables realmente, ¿no? Una palidez cetrina, ¿no? El suelo se hacía fango. Bueno, digamos, estamos en las celebraciones de fin de año, ¿no? De Dublín, hace un frío tremendo. Él empieza a pensar en ella, en su esposa, ¿no? Hay que tener en cuenta un tema acá, ¿no? Que es la relación que hay entre Joyce y su esposa, Nora Barnacle, ¿no? Esto es fundamental en su vida, ¿no? No sé por qué no he mencionado este tema antes, porque esto es crucial, ¿no? Un día caminando por Nassau Street, en el año de 1904, Joyce se queda deslumbrado de ver a una mujer caminando en dirección contraria. Se le acerca, le pide conocerse, le pide salir, y ella lo rechaza. Esto es el 14 de junio de 1904, pero 2 días después la vuelve a encontrar, y le vuelve a pedir estar con ella, y ella acepta, y ese día salen juntos, salen a tomar algo, bueno, a tomar algo. Ya, este hecho es lo que hace que el Ulises ocurra esa fecha, el 16 de junio de 1904. Y Nora va a estar presente en toda su obra. Un día Nora le cuenta esto que va a pasar acá, y es que ella tuvo un enamorado que cree que murió de frío
porque se pasó la última noche antes de que ella se fuera a Galway debajo de su ventana, ¿no? Y luego hay una serie de episodios de celos terribles porque cuando ellos están, cuando Joyce y Nora están en el extranjero, una vez Nora en una ocasión regresa a Dublín y un amigo de Joyce, bueno, amigo entre comillas, solo por hundirlo, por celos, por maledicencia, por envidia, por mezquindad, le manda una carta donde le dice: anoche me acosté con tu mujer, anoche me acosté con tu esposa. Y entonces, pero que no era cierto, solo por, bueno, ustedes ya imaginarán los límites de la crueldad. Y Joyce, que era un hombre extraordinariamente inseguro, le escribe una carta y le pregunta a Nora: dime, quiero saber si Giorgio, el hijo que ellos tenían, es hijo mío o es hijo de este hombre. Bueno, no hay que meterse con los escritores porque la venganza es que este tipo lo va a convertir en uno de los seres más ridículos en el Ulises más adelante. Pero el tema de los celos aparece muchísimo y en su obra de teatro llamada Exilados, ¿no? Que fue un éxito en muchos países y que incluso en México se dio como varios años haciendo Ricardo Blume del personaje principal. Este es el gran tema, ¿no? El personaje le pregunta a su mujer: dime, ¿te acostaste con este amigo? Y ella le dice que no me acosté con él. Y en el final de la obra, ella le insiste: yo no me acosté con él. Y él le contesta: eso nunca lo sabré. Nunca sabré si es cierto que no te acostaste con él. Pero ella termina diciéndole: mi esposo, como es salvaje, esposo salvaje y cariñoso, mi esposo salvaje y amable. Es una de las últimas expresiones en esa obra de teatro. O sea que los celos van a estar siempre presentes porque Joyce estaba obsesionado con ella. Le escribe unos poemas llamados Chamber Music porque ella era una chambermaid. Ella trabajaba en unos hoteles arreglando cuartos, por eso era la chambermaid. Y él escribe unos poemas titulados Chamber Music en homenaje a ella. Ella no tenía mayor formación literaria, mayor instrucción, era una mujer simple, ¿no? Pero el amor apasionado de Joyce hacia ella, que incluía unas cartas de un contenido, de un voltaje sexual, digamos, enorme, ¿no? Tremendas, que harían palidecer hasta la gente más experimentada. Son parte de esta relación entre ellos, ¿no? Están publicadas esas cartas en algún lugar. Las cartas de amor de Joyce a Nora Barnacle. Bueno, y entonces este relato es parte también de este tipo de relación atormentada, ¿no? Con ella. Regresan, ¿no? a la casa y él le va a preguntar, ¿no? Salen del coche aquí, ¿no? Y entonces ella está distraída, ella está pensando en otra cosa, ¿no? Ella está, ¿por qué pareces tan distraída, no? Esto es lo que él piensa, ¿no? Iván, por favor, temblaba, molesto. Temblaba, molesto. ¿Por qué parecía ella tan distraída? No sabía por dónde empezar. ¿Estaría molesta ella también por algo? Si solamente se volviera o viniera hacia él por sí misma, tomarla así como estaba, ¿no está? Así como estaba sería bestial. No, tenía que notar un poco de pasión en sus ojos. Deseaba dominar su extraño estado de ánimo. Muy bien, entonces él está inquieto por esto. ¿En qué piensas, Greta? ¿No? Miren esto, ¿no? ¿Qué es lo que te pasa? ¿No? Seguimos ahí, por favor. Greta, querida, ¿en qué piensas? No respondió ella ni cedió a su abrazo por entero. De nuevo habló él, quedo. Dime qué es, Greta. Creo que sé lo que te pasa. ¿Lo sé? No respondió ella enseguida. Luego dijo en un ataque de llanto: oh, pienso en esa canción, La joven de Ogrim. Se soltó de su abrazo y corrió hacia la cama, y tirando los brazos por sobre la baranda, escondió la cara. Gabriel se quedó paralizado de asombro un momento, y luego la siguió. Cuando cruzó frente al espejo giratorio, se vio de lleno, el ancho pecho de la camisa relleno, la cara cuya expresión siempre lo intrigaba cuando la veía en un espejo, y sus relucientes espejuelos de aros de oro. Se detuvo a pocos pasos de ella y le dijo: ¿qué ocurre con esa canción? ¿Por qué te hace llorar?
Muy bien, Ivonne, gracias. ¿Por qué te hace llorar esa canción? ¿Por qué? Y ella contesta aquí, porque pienso en una persona que yo conocí en Galway cuando vivía con mi abuela. Y entonces él se siente amenazado, alguien se siente amenazado, ¿no? Y la respuesta ante la amenaza es la ironía. ¿Alguien de quien estuviste enamorada? Preguntó. Y entonces ella, un muchacho que yo conocí, ¿no? Que tenía unos ojos grandes, negros, con una gran expresión, y salíamos a pasear, ¿no? Y entonces, a lo mejor quieres verlo, le dice él, por eso es que te fuiste a ver de viaje a Galway. Y entonces al rato dice, él está muerto, ¿no? Él está muerto, murió cuando tenía 17 años. Y aquí, él insiste, ¿no? Con estas afirmaciones que vienen de los celos. Supongo que estarías enamorada de él, ¿no? Y entonces, y acá está la pregunta, y aquí viene esto, ¿de qué murió tan joven? Por favor, Ivonne. ¿Y de qué murió tan joven, Greta? Tuberculoso, supongo. Creo que murió por mí, respondió ella. Muy bien, gracias, Ivonne. Esta es la revelación terrible que ella le hace. Un terror vago se apoderó de Gabriel, ¿no? Un terror vago se apoderó, como si en el momento en que confiaba algún ser impalpable y vengativo se abalanzara por él. Fíjense que este es un tipo que hace un ratito nomás estaba hablando de la generosidad de los irlandeses, pero menospreciando a su público, ¿no? Y en el fondo están por debajo de él, pues, ¿no? Y ahora esta es como una confección que es una irrupción de la vida, ¿no? Una irrupción de la vida de su esposa, de la vida del poder del amor que ha sentido alguien por ella, ¿no? Entonces, la noche antes de irme, aquí por favor, Ivonne, puede ser esto. Entonces, la noche antes de irme, yo estaba en la casa de mi abuela en la isla de las monjas, haciendo las maletas cuando oí que tiraban guijarros a la ventana. El cristal estaba tan anegado que no podía ver, por lo que corrí abajo así como estaba y salí al patio, y ahí estaba el pobre al final del jardín, tiritando. ¿Y no le dijiste que se fuera para su casa?, preguntó Gabriel. Le rogué que regresara enseguida y le dije que se iba a morir con tanta lluvia. Pero él me dijo que no quería seguir viviendo. Puedo ver sus ojos ahí mismo, ahí mismo. Estaba parado al final del jardín donde había un árbol. Muy bien, gracias, Ivonne. Y entonces ahí ella se entera de que, bueno, por el enfriamiento de esta noche, que hay que ver el frío que puede hacer en Irlanda, efectivamente, él había muerto. Y entonces ella se queda dormida. Y aquí viene lo que les decía a ustedes, la epifanía, la revelación, el momento en el que uno se da cuenta de algo que es fundamental en la vida de uno, ¿no? De manera que ella tuvo un amor así en la vida. Un hombre había muerto por su causa, ¿no? ¿Puede seguir por ahí, por favor? Apenas le dolía, por favor, Ivonne. Apenas le dolía ahora pensar en la pobre parte que él, su marido, había jugado en su vida. La miró mientras dormía como si ella y él nunca hubieran sido marido y mujer. Sus ojos curiosos se posaron un gran rato en su cara y su pelo, y mientras pensaba cómo había sido ella entonces, por el tiempo de su primera belleza lozana, una extraña y amistosa lástima por ella penetró en su alma. No quería decirse a sí mismo que ya no era bella, pero sabía que su cara no era la cara por la que Michael Furey desafió la muerte. Muy bien, gracias, Ivonne. Y aquí hay una serie de alusiones a las tías con las que él ha estado, pero acá se produce una extraordinaria explosión de la conciencia, una epifanía, ¿no? Generous tears filled Gabriel's eyes. A ver, por favor, Ivonne. Acá, lágrimas generosas. Lágrimas generosas colmaron los ojos de Gabriel. Nunca había sentido aquello por ninguna mujer, pero supo que ese sentimiento tenía que ser amor. A sus ojos las lágrimas crecieron en la oscuridad parcial del cuarto y se imaginó que veía una figura de hombre, joven, de pie bajo un árbol anegado. Había otras formas próximas. Su alma se había acercado a esa región donde moran las huestes de los muertos. Estaba consciente, pero no podía aprehender sus sabiezas y tenues presencias. Su propia identidad se esfumaba a un mundo impalpable y gris, el sólido mundo en que estos muertos se criaron y vivieron se disolvía consumiéndose. Leves toques en el vidrio lo hicieron volverse hacia la ventana. De nuevo nevaba. Soñoliento vio cómo los copos de plata y de sombras
caían oblicuos hacia las luces. Muy bien, perdón, gracias, Ivonne. Creo que me he saltado algo que me parece esto, ¿no? Esto de acá arriba. Ya. Se estiró y se echó al lado de su esposa. Y esta es una frase que me parece de las más notables que se han escrito. Mejor pasar audaz al otro mundo en el apogeo de una pasión que marchitarse consumido funestamente por la vida, ¿no? Claro, Better go todo este boldly. episodio lo hace a él consciente de que el amor Sí. que él le profesa a su mujer no tiene ni punto de Sí, comparación sí, con la exactamente, y que esta exactamente, mujer sí. pudo Y se da cuenta, ¿no? Cómo es que su esposa en silencio todo este tiempo ha evocado en su corazón la imagen de los ojos del amante el día que le dijo que no quería seguir viviendo. Bueno, ahora sí vamos al final, ¿no? Está nevando, ¿no? Está nevando, caía nieve. Ay, por favor, ahí van. Caía nieve en cada zona de la oscura planicie central y en las colinas calvas. Caía suave sobre el mégano de Allen. Y más al oeste suave caía sobre las sombrías, sediciosas aguas de Shannon. Caía así en todo el desolado cementerio de la loma, donde yacía Michael Fury, muerto. Reposaba espesa al azar sobre una cruz corva y sobre una losa, sobre las lanzas de la cancela y sobre las espinas hierbas. Su alma caía lenta en la duermevela al oír caer la nieve leve sobre el universo, y caer leve la nieve como el descenso de su último ocaso, sobre todos los vivos y sobre los muertos. Muy bien, gracias, Ivonne. Upon all the living and the dead. Este es el momento de gran revelación. Y vamos a ver un momentito de esto. Vamos a ver si logro. Bueno, no. Bueno, esta escena también, pero no logro. No logro compartirla. Por algún motivo. A ver. Está esta escena que les comento en la película maravillosamente bien actuada y descrita también por Angélica Houston, ¿ya? Esto es lo que quería compartir con ustedes. Sí, pero no logro salir de acá, mira. A ver. Porque ahí está. ¿Cómo sales de ahí? O sea, ¿cómo escapo del... Deja de compartir. Sí, y ahí. ¿Pero qué quieres compartir? Otra cosa que está acá también. ¿En esa película? No, en otra. Ah. O sea, quiero salir de la full... Un momento, por favor. Ay, a ver, perdón, que no te vayas. Ya, a ver, gracias a Esteban hemos solucionado este tema. Ya. ¿Lo ven, no? No, todavía, ahora sí. Ahí estamos escuchando la canción de The Last of Aughrim mientras está esta última escena. Me decía Carlos Rodríguez Saavedra que esta le parecía la película más bella que jamás se había filmado. Y hay un consenso de que las dos grandes películas que adaptan obras literarias son Muerte en Venecia de Luchino Visconti y Los Muertos de John Huston. Aprovecha algunas de las más grandes frases, ¿no? de la novela, de la obra, ¿no? Mejor pasar audaz al otro mundo en el apogeo de una gloria que marchitarse, ¿no? Con el paso de los días, ¿no? Es una frase que podríamos poner en algún marco, en algún lugar. Bueno, acá, digamos, está representada esta
esta visión, ¿no? De un personaje que se cree que está por encima del mundo, que da ese gran discurso y que después se da cuenta de que la vida no es discursos, palabras, ideas, sino estas sensaciones, estos secretos, estos silencios que guarda en el corazón una persona que tenemos tan cerca, y que en el fondo de eso se trata la vida, ¿no? De las cosas que más nos hacen llorar, no las que nos hacen pensar. Siempre he creído que el mensaje de Joyce anda por ese lado. No sé si alguien tiene algo que comentar, preguntar. Aquí está Los Muertos. Ya ahora mismo que la he vuelto a leer, que escuchaba a Ivonne y que veía todo esto, yo siempre me vuelvo a emocionar, me vuelvo a conmover cuando leo esta frase. A ver, no sé si tienes alguna pregunta de alguien, alguno de ustedes, o comentario, decir algo. Sí, Roman, sí. Alonso, a mí me parece que la historia es maravillosa porque al final él transforma la muerte en la vida, lo que tú llamas la epifanía, Sí. y es a través del sufrimiento y del entendimiento de que él no vive la intensidad del sentimiento que tuvo su esposa, y sin embargo se da cuenta de que la ama también él a ella. La epifanía es que él descubre el amor en la muerte, en ese episodio. Sí. Efectivamente, ¿no? Hay una redención en esa epifanía, al final, una redención de las experiencias que estaban ocultas y que recién se conocen, y en cierto modo, ¿no? Este hecho hace que tal vez el amor a su mujer aumente, en cierto modo, en vez de viviese la paradoja de los celos, ¿no? Sí. Eso es lo que me parece a mí maravilloso de esa escena final. Exactamente. Sí, todo sacado de la vida de Joyce. Se ha puesto de moda también a escribir biografías de las esposas de los escritores, y han salido varias biografías por lo menos 2 que conozco, de Nora Barnacle, ¿no? Que también es todo un tema así. Sí, Yo tengo otra pregunta. Sí, adelante, por favor, Román. Perdona que interrumpa. No. A mí me da temor leer Ulises, porque siempre he oído que es un libro muy difícil, y he oído también opiniones de que antes de leer a Ulises hay que conocer muy bien a Odiseo, la historia griega, y que para poder interpretar lo que él crea en ese libro, hay que entender la historia de Ulises muy bien. Y inclusive alguien dice que hay que conocer el griego para poderse conocer también. ¿Te parece a ti eso? No, mira, yo te comento, yo estuve hace poco en la Torre Martello, que es donde empieza el Ulises, ¿no? Entonces, no sé si les conté, ¿no? Pero llegamos con mi esposa y Cristi, y con 2 personas de la Embajada del Perú que nos acompañaron muy, muy generosamente, nos llevaron. Y entramos, y es un lugar de peregrinación. O sea, ahí el que no le gusta Joyce no entra. O sea, digamos, todos los que trabajan ahí son voluntarios, son devotos de Joyce, ¿no? Entonces empecé a conversar con la señora que me atendió, y bueno, hablando de diferentes asuntos de Joyce, y se me acercó un señor que siguió la conversación y que era un erudito. Entonces, seguí con él, y me dijo, usted conoce su Joyce, ¿no? Entonces, vamos a hacer algo. Entonces subimos a lo más alto de la torre, que para mí era un gran esfuerzo, y ahí arriba me recitó todo el comienzo, que lo tengo grabado, que no sé, Esteban, ¿cómo lo podemos? Te lo mando a ti, tú lo puedes distribuir, ¿no? Esa grabación. Estamos hablando de la parte donde él recita en la torre. Sí, yo lo quería subir solo para los Patreons, para un video exclusivo. Ya Es lo 20 subimos. segundos, es bonito. Y entonces, sí. pero y entonces esto lo filmó en realidad mi esposa, y entonces ahí él lee todo el comienzo y escenifica cómo es que empieza, ¿no? Con esta frase
stately plump Buck Mulligan came from the stairhead, bearing a bowl of lather in which a razor and a mirror lay crossed. Que es una frase que me parece de una belleza musical, bearing a bowl of lather, ¿no? Stately plump Buck Mulligan. Entonces, yo lo que aconsejo sería lo siguiente, Roman, a ver, ¿y qué es lo que yo hago? Hay cosas en el Ulises que yo no entiendo, ¿ya? No entiendo, tal vez porque me falta manejar jerga o por algún motivo, pero yo tengo el libro ahí arriba, junto a mi cama, y yo cada noche leo y abro al azar y leo unas frases de una belleza increíble, ¿ya? Pero así, de un lado a otro, pero seguir la historia de la página 1 a la 800, no puedo. No puedo. Entonces, lo que hago es gozo de la música, del sentido, de las descripciones, pero no puedo con la estructura de narrativa, porque no la sigo, no me doy cuenta de... Entonces, yo diría que uno tiene que gozar del Ulises por la música del consentido, ¿no? Eso es lo que yo hago. Cada uno hace pues lo que puede, ¿no? Muchas gracias. Yo también, Te aconsejo eso. Sí, yo también tengo el Ulises en mi mesa de noche esperando a que me atreva. Que me atreva. Pero Javier Marías, gran lector por supuesto, dijo que lo mejor que escribió Joyce en toda su vida fue Los Muertos. Que yo tiendo a pensar que es verdad. O sea, yo me parece que esto que hemos leído no tiene, o sea, acá hay un amor al personaje, un amor al ser humano, una comprensión de las relaciones, ¿no? Que en cambio en el Ulises hay toda una pirotecnia de las palabras que es muy, muy vistosa y tal vez muy profunda, pero que no alcanza esta profundidad de Los Muertos, me parece. No sé. Hay otro cuento notable que se llama Un caso penoso, también en el Dublineses. Ya lo veremos. Así que, así es cierto, el que ha terminado de leer el Ulises de la página 1 al 800 es muy contado, es muy poca gente. Interesantísimo. Galeno, ¿querés decir algo? Carmen. No. Me parecía que se prendió tu marco. No estoy entre los que ha terminado el Ulises. Bueno, ahí está la música, pero aquí en cambio sí, pero ven ustedes al final esas repeticiones, ¿no? La nieve caía y caía leve y no sé qué, ya ahí se nota ese tipo de lenguaje más incorrecto, entre comillas, más libre, ¿no? Así que seguiremos, pero yo seguiré leyendo el Ulises, pero así como les digo, al azar, abro una página, leo algo y me maravillo y la cierro, porque si sigo leyendo ya no. Además está escrito en diferentes estilos. Ahora, una cosa, aparece en el río Marañón, el río Ucayali y el río Amazonas, por lo visto entre todas las referencias. Parece que Joyce tenía en el bolsillo, siempre cargaba una papa, porque los irlandeses tenían una gran gratitud hacia la papa, que los había alimentado, ¿no? Y eso cuenta Ricardo Piglia, que tenía una papa en el bolsillo, que es una costumbre irlandesa, por lo visto. Sí. Las hambrunas, ¿no? Del 1800. Sí. O sea que el Perú estaba presente ahí, de una manera. ¿Sabes qué cosa? Alonso, me hace acordar esta descripción de manera de leer el Ulises a leer cuentos de Borges. Algunos cuentos de Borges también son incomprensibles, para mí son incomprensibles, y sin embargo leerlos es maravilloso. De repente encuentras una frase que te abre una fantasía en un mundo. Bueno, es que uno se enamora de lo que no comprende, ¿no? Porque si tú conoces a una persona que te dice quién es, cómo es, de frente y todo, pues no tiene interés, ¿no? Pero si tú te enamoras de alguien así como
como Greta, que tiene un misterio, que tiene un secreto. Bueno, eso es lo que atrae. Hay que escribir Eso, con esa Hay que gracia. escribir con eso. O sea, en un bestseller entiendes todo, pero en una obra importante, interesante, hay zonas que no entiendes, ¿no? O sea, ¿quién era Hamlet y quién era el Quijote? ¿El Quijote era un loco o era un romántico? Bueno, eran las dos cosas, ¿no? Pero no podemos Sí. comprenderlo totalmente. O entiendes muchas cosas con el mismo párrafo, Así en es, diferentes sí, sí, circunstancias. Sí. sí. Bueno, vamos a seguir hablando de todos estos asuntos. Yo lo que pensaba es hacer la próxima reunión sobre un cuento, bueno, también es una novela corta, en cierto modo, que se llama, o no lo hemos hecho, ¿no, Esteban? Tristes querellas en la vieja quinta. O ya Sí lo hemos hecho. Sí lo Sí. hemos sí hecho. lo hemos hecho ya. Lo hemos hecho entre nosotros. Entonces, ¿qué les parecería Silvio en el Rosedal? ¿Lo hemos hecho o no? No. Ya, que es considerado, o vamos a hacer cuentos de Ribeiro. Podemos hacer 3 opciones y yo puedo mandarles un link para que voten de Ya. 2 opciones o 3 si quieres pensarlo un poco. Ya, perfecto. Y ahora en las vacaciones la gente puede votar. Yo les puedo mandar un link. Ya, genial. Ya, entonces pensaba en eso, o si no, en algún otro tema. Ya, perfecto. Pero algo que sea asequible para que lo puedan encontrar en internet, ¿no? Sí. Tú piensa en 2 o 3 y me avisas y yo les mando antes de... Ya, antes entonces, de repente, o Silvio en el Rosedal de Ribeiro u otro. Puede ser también. Pero podemos fijar una fecha ahorita. Sí, el 7 de enero, ¿no? 7 de Sábado. enero. Ya. ¿Cuándo Ya. es? Sábado 7 de enero. Ya. Bueno, aprovechamos con Esteban para desearles felices fiestas, increíble que se haya pasado el año, increíble todo lo que está pasando, pero hay que olvidarse por un momentito de todo. Hay que vivir el mundial, hay que vivir el Hay que mundial. vivir el mundial. Hoy día hay un partido fantástico. Sí. Sí. USA contra Holanda. Está ganando Holanda. Ahorita No, está. no me cuentes. Ya, ok. No cuento. Anda a ver. Sí. Bueno, les mando un abrazo a todos. Feliz Navidad. Gracias, Feliz Adolfo, Sofía. Esteban y a todos. Feliz Navidad y feliz Feliz mundial. Navidad. Feliz Navidad a Gracias, todos. feliz Navidad, feliz mundial. No, gracias por todo. Gracias. Nos vemos. Nos vemos. Gracias. No, gracias.